Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Sí, con el permiso de ustedes voy a despojarme de esta herramienta muy esencial para el COVID-19, como ya sabemos desde hace 2 años. En el día de hoy estaremos presentando la 11ª y última clase magistral, correspondiente al programa de actualización penal, la cual se inició el 29 de julio del año 2021 y que hoy finaliza satisfactoriamente. Entonces, en nombre del doctor Michael José Moreno Pérez, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia y también presidente de la Sala de Casación Penal, el magistrado Guillermo Blanco Vázquez, magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y también director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, el licenciado Domingo Medina Gutiérrez, director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura, y este servidor Peter Carrión, de la Dirección de Cooperación Técnica y Proyectos Especiales de esta casa, la Escuela Nacional de la Magistratura. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia de hoy. Para dar inicio a nuestra videoconferencia, escuchemos el resumen curricular de nuestro ponente de hoy. Conozcamos a nuestro ponente de hoy, Dr. Alfredo Germán Batista Oviedo, abogado egresado de la Universidad Santa María, magíster en Derecho Penal y Criminología, magíster en Criminalística, especialista en Derecho Penal y Criminalística, segundo conjuez del Juzgado Segundo de Menores del Estado Aragua, suplente de la Unidad de Defensoría Pública del Estado Aragua, primer conjuez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, juez segundo de Primera Instancia del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, juez de Primera Instancia en funciones de control, juicio y ejecución, miembro de la Comisión Electoral, Colegio de Abogados del Estado Aragua, cargo gremial, coordinador del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado Aragua, coordinador de posgrado, Derecho, Universidad Bicentenaria de Aragua, cargo académico, adjunto al decanato, Facultad de Derecho, Universidad Bicentenaria de Aragua, UBA, área de posgrado, docente medio tiempo, cargo académico, profesor, asesor y fundador del voluntariado penitenciario de la UBA. Bueno, allí escucharon el resumen curricular. Sí, así es. Nos acompaña el doctor Alfredo Germán Batista Oviedo, juez penal jubilado y profesor universitario con una amplia trayectoria, como observamos en ese resumen curricular. Hoy nos presenta su ponencia, la construcción del fallo penal en primera y segunda instancia. Entonces, sin más que agregar, dejamos en la palabra para su exposición al doctor Alfredo Germán Batista Oviedo. Buenos días, doctor. La palabra es suya. Muy buenos días. Magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Penal del mismo. Magistrado Guillermo Blanco, vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Demás directivos y directores de la Escuela Nacional de la Magistratura. Especialmente saludos también para el doctor
Peter Carrión, quien el día de hoy nos acompaña como moderador. Igualmente reciban un cordial saludo, estimados jueces de todas las regiones de nuestro país que nos acompañan el día de hoy. Agradecido estoy a todos ustedes por esta invitación que me hacen a los fines de participar en este programa de actualización en materia penal que está dirigido a los jueces penales de nuestro país. Felicito al Tribunal Supremo de Justicia y a la Escuela Nacional de la Magistratura por dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 506 del Código Orgánico Procesal Penal en lo referente a lo que es el programa de formación y actualización de los jueces y funcionarios del Poder Judicial. El tema que me ha sido seleccionado para el día de hoy está referido a la construcción del fallo en primera y segunda instancia en materia penal. Antes de entrar en el análisis de este asunto, nosotros tenemos que definir, en primer lugar, qué debemos entender por un fallo. En este sentido, yo me he tomado la tarea de consultar a lo que al respecto establece la Real Academia Española. Tenemos un primer concepto referido a que es toda decisión que toma una persona competente y que resuelve un asunto dudoso. Esto es como un poco general. Igualmente existe otro concepto para la Real Academia que establece que es un fallo, es una sentencia o una decisión de un juez o tribunal. Bueno, aquí cabría entonces preguntarse si es que toda decisión judicial es un fallo, ¿ok? O si todo fallo es una decisión judicial. Bueno, aquí nosotros tenemos que hacer uso de lo que es la parte doctrinaria y práctica, por supuesto, del proceso penal para definir qué es un fallo y de ahí poder partir o continuar con el desarrollo de esta ponencia. Entonces, nosotros debemos entender que un fallo es aquella decisión que pone fin a la instancia o resuelve el objeto del proceso o procedimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a entender que ciertamente el fallo es una decisión judicial, ¿ok? Y que se emite a través, ya sea de autos o sentencias, ¿ok? Es decir, una sentencia es un fallo y un auto puede contener decisiones que pueden ser consideradas como fallos porque ponen fin a una instancia o resuelven el objeto del proceso o del procedimiento, ¿ok? Pero aquí volvemos a lo que decíamos anteriormente. ¿Será que toda decisión de un tribunal es un fallo? Yo pienso que no. Yo pienso que hay decisiones de los tribunales que no deben ser considerados fallos porque simplemente no resuelven o ponen fin a una instancia o resuelven el objeto del proceso. Entonces, de allí es que entendemos nosotros
que no toda decisión es un fallo. Por ejemplo, los autos de mero trámite o de mera sustanciación no pueden ser considerados fallos judiciales. ¿Ok? Bien, saliendo de esta aclaratoria, yo me quiero ubicar para hacer unas reflexiones directamente en lo que establece el artículo 150 y me disculpan que me estoy apoyando con el código, así trabajo yo siempre, y creo que es una manera bastante didáctica de hacer este tipo de actividades. Me voy a ubicar en el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la clasificación o lo que son las decisiones. Y voy a tener una pequeña discrepancia en lo que respecta a la redacción de este artículo y, bueno, voy a explicar mis razones. El artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal establece la clasificación de las decisiones. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o autos fundados bajo pena de nulidad, salvo los autos en mera sustanciación. Continúa. Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer, y se dictarán autos para resolver cualquier incidente. Ok, yo voy a discrepar aquí un poco, y esto es una aclaratoria que quiero hacer antes de continuar con la exposición. Aquí, primero que nada, hay una cuestión muy importante, que es donde yo voy a darle mayor relevancia a esta exposición, y se trata de que todos los autos y sentencias deben estar fundadas para evitar pues que estas sean objetos de nulidad. La excepción a esta regla son los autos de mera sustanciación, que no requieren fundamentación alguna porque son autos que lo que hacen es impulsar y ordenar el proceso. Entonces, lógicamente, no requieren de un plus de motivación, de una, de una fundamentación profunda, porque lo que hacen es impulsar precisamente y ordenar el proceso. No tienen una decisión, trascendental que pueda, poner fin a la instancia, que pueda resolver el fondo del asunto, de la controversia. Pero mi punto donde no estoy de acuerdo con la redacción absoluta de este artículo es cuando establece que se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer. Yo creo que esto no es absoluto. No es absoluto, y lo vamos a verificar a través de unos ejemplos que vamos a citar con código en mano, ¿ok? Que están en la ley, porque creo que este artículo pudo y puede ser redactado en un futuro de una manera más amplia. Lo digo porque a nivel no de pregrado, sino de posgrado, he visto que se plantean muchas disyuntivas en lo que respecta en cómo el juez penal debe encuadrar sus decisiones y en estos casos los fallos. Si es a través de sentencias, si es a través de autos. Entonces, cuando por ejemplo se va a establecer una sentencia que va a poner fin al proceso, así sea de sobreseimiento, dice no, si es un sobreseimiento tiene que ser a través de una sentencia. Pero vamos a ver que el Código Orgánico Procesal Penal establece también que el sobreseimiento puede ser dictado por los jueces penales a través de autos. ¿Ok? Entonces, aquí voy a hacer unas pequeñas reflexiones para que podamos verificar de que no solamente se dicta sentencia para absolver, condenar y sobreseer. Después voy a retomar el punto en lo que respecta a lo que es la fundamentación de las decisiones del tribunal, y no voy a distinguir allí entre si son fallos que se puedan producir en sentencias o se puedan producir en autos, o
si son, digamos, que uno tenga una diferencia con otro trascendental, porque el punto común es que toda decisión, salvo los autos de mera sustanciación, tienen que ser fundados, ¿ok? So pena de nulidad. Bueno, volviendo entonces al punto de si se debe dictar sentencia nada más para absolver, condenar o sobreseer, yo no estoy de acuerdo. Me parece que este artículo en esta parte debería estar redactado de la siguiente manera. Podría decir, por ejemplo, se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer, ¿ok? Así como en los casos que establezca este código y las leyes. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos paseamos a través de varios artículos del Código Orgánico Procesal Penal, vamos a observar que no se dicta sentencia nada más para condenar, absolver y sobreseer. Tenemos varios ejemplos claves. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en los casos de los procedimientos para la aplicación de medidas de seguridad. Eso es un procedimiento especial y establecido en el artículo 410 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, pero específicamente tanto el artículo 411.6 y el 412.6 establece que el juez dictará sentencia para aplicar las medidas de seguridad. Es decir, no está dictando sentencia para condenar, absolver o sobreseer exclusivamente. Es para dictar una medida de seguridad y establece que es a través de una sentencia. También tenemos el caso de los procedimientos para la reparación del daño y la indemnización de perjuicio que están establecidos en este procedimiento en el artículo 403 y siguientes del texto adjetivo penal. Pero observamos que también el artículo 420 y 421 referidos a este tipo de procedimientos establece que se dictará sentencia para decretar lo que es la reparación del daño y ordenar la indemnización de perjuicios. Esa sentencia no está condenando, no está absolviendo ni está sobreseyendo. Entonces, esto lo digo porque son temas que a nivel de posgrado y a niveles de tertulia jurídica se presentan, y yo considero que, bueno, a través para evitar este tipo de, digamos, de planteamientos, se pueda corregir en un futuro en una futura reforma del Código Orgánico, se puede incluir pues esto, pues. El hecho cierto es que, y ahí voy a ser enfático bastante en esta charla, es que todo auto o sentencia que contenga un fallo o no, salvo los autos de mera sustanciación, tienen que estar fundados. Eso es lo principal y hacia ahí va orientada esta charla. Asimismo, observamos que las Cortes de Apelaciones, la misma Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dictan sentencias. Y no en todos los casos ellos dictan sentencias para condenar, absolver o sobreseer. En muchos casos observamos que las Cortes de Apelaciones, aún cuando podamos revisar el Código Orgánico Procesal Penal, en la parte que establece lo que es apelación de auto y de sentencia, en el procedimiento ante las Cortes de Apelaciones, siempre vamos a observar que dice la Corte decidirá, habla de decisiones, pero no habla de sentencia. Sin embargo, el artículo 451, ya cuando se refiere pues, a la parte de casación penal, establece que en la Sala de Casación Penal conocerá sobre las sentencias de la Corte de Apelaciones. Y vuelvo otra vez, la Corte de Apelaciones no condena, no absuelve, sobresee o ratifica, ¿ok? Puede dictar unas decisiones propias también en algunos casos, pero no solamente están encapsuladas pues en este concepto de condenar, sobreseer. La Sala de Casación Penal igualmente puede dictar decisiones propias, pero puede ordenar la realización de un juicio. Al ordenar la realización de un juicio, emite también una sentencia, ¿ok? Y esa sentencia no está condenando, absolviendo o sobreseyendo. Entonces, a los fines digamos, de ponerle nombre a cada cosa, podemos hacer esa observación.
Ahora bien, dicho esto, yo quisiera, hoy hice pues por aquí un pequeño patrón en lo que respecta a las distintas decisiones que dictan los tribunales de primera instancia, ya sean municipales o estadales, y los tribunales de control, me refiero, y los tribunales de juicio y de ejecución, a través de distintos procedimientos, como lo es el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Y aquí he traído pues unas cuestiones muy puntuales a los fines de que sirvan, digamos, a lo que la construcción del fallo se refiere. Bueno, la construcción del fallo, mis estimados jueces, con el debido respeto, inicia no solamente cuando nos imaginamos que tenemos que sentarnos a redactar una decisión, una sentencia o un auto, que tenemos que sentarnos con el asistente, que tenemos que dictar, que tenemos que plasmarlo por escrito. Eso no es solamente construir el fallo, eso es la redacción del fallo. Pero la construcción del fallo empieza aquí, en primer lugar. Recuerden ustedes, mis estimados jueces de la República, que todo lo que ha sido creado ha sido pensado, ¿ok? Entonces, esa construcción del fallo a que nos estamos haciendo referencia hoy comienza primero internamente en el juez, ¿ok? Después se va a materializar pues en el exterior y se va a plasmar por escrito, pero primeramente el juez tiene que hacer una operación mental, tiene que hacer un ejercicio mental, tiene que hacer una ponderación mental, tiene que concatenar diversos elementos, diversas circunstancias, para él obtener su convencimiento. Después que él esté convencido, ¿ok? Y no a través de lo que es la libre convicción, que porque simplemente yo considero que la persona es responsable o hay elementos en su contra, voy a determinar una decisión en contra de él. No solamente porque yo lo considero. Acuérdense que la libre convicción fue ya reformada, pues, de las primeras reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Hoy tenemos la sana crítica, razonada, ¿ok? Que se apoya en la lógica, los conocimientos científicos, las máximas experiencias. Eso se traduce que todas las decisiones, salvo los autos de mero trámite, tienen que ser fundados. Disculpe que sea tan enfático en esto, porque de esto se trata esta ponencia, ¿ok? Entonces el juez, primero que nada, tiene que ponderar, tiene que hilar, tiene que concatenar, tiene que estar seguro de las pruebas, los elementos que está recibiendo para poder dictar su decisión. ¿Por qué? Porque no es aconsejable que un juez simplemente diga, bueno, yo tengo experiencia en esto, yo sé que hay esto, que hay aquello, y no entre a razonar y a valorar los elementos que tiene en las manos antes de tomar una decisión, y después diga, bueno, voy a dictar la dispositiva del fallo, voy a emitir mi decisión y después me siento a redactar la sentencia o la decisión para publicarla. O sea, el primer paso es estar seguro de por qué razones, circunstancias y motivos él va a emitir ese fallo. Eso es interno del juez, ¿ok? Hacerlo después es problemático porque de repente, pongan ustedes un ejemplo, que haya una solicitud o se le haga una solicitud de orden de aprehensión a un tribunal de control. Y el tribunal de control, bueno, ¿a quién le está solicitando? A fulano de tal. Y le dicte la orden de aprehensión al ciudadano. Y después, en su calma, cuando vaya a revisar la decisión, vaya a firmarla, vaya a fundarla, se dé cuenta que había un error en persona, pues, ¿ok? O que libró una orden de aprehensión a un inimputable, un menor de edad, porque no leyó, porque no hizo ese ejercicio primario antes de dictar una decisión. Se le coloca las cuestiones arriba, pues, para a los fines de decidir y fundamentar. Esta fundamentación pues, puede ser, digamos, incongruente, puede ser insuficiente, ilógica, ¿ok? Puede ser anulada en consecuencia. Pero entonces, el primer paso para construir un fallo
y ya aquí no voy a distinguir uno de otro, sino las decisiones judiciales tienen que comenzar primero por el pensamiento del juez, ¿ok? Todo lo creado ha sido pensado, ¿ok? Entonces hay que tomarse ese tiempo para poder analizar y tomar en cuenta todas las circunstancias y elementos para poder finalmente dictar un dispositivo del fallo y después fundamentar, ¿ok? Hay distintos pasos, pues, que deben cumplirse para la construcción del fallo, tanto en primera instancia como en segunda instancia, ¿ok? Ustedes como jueces ya saben perfectamente cuáles son los requisitos que deben tener las sentencias, que deben tener los autos, que tanto en primera como en segunda instancia, y conocen perfectamente cuál es el procedimiento o los procedimientos que deben seguirse para resolver las cuestiones planteadas. Por ejemplo, en segunda instancia, la Corte de Apelaciones tiene lo que es la figura de apelación de autos y apelación de sentencias, tiene los motivos por los cuales se pueden recurrir en uno y en otro, tiene los motivos por los cuales pueden declarar inadmisible y fuera de ellos tienen que considerarlo. Toda esa cuestión ustedes la saben perfectamente, mejor que mi persona. Simple y llanamente, yo he traído aquí unas observaciones que espero que les sirvan a los fines de que, digamos, sean fortalecidas las decisiones judiciales, ya sean consideradas fallos o no, ¿ok? Salvo los casos de mera sustanciación. Bueno, en este sentido, nosotros observamos que en el procedimiento ordinario, ya esto va dirigido pues a los jueces penales de primera instancia, observamos varias figuras que pueden ocurrir allí, entre muchas. Hay muchas decisiones que no puedo nombrar todas las decisiones que puede tomar un juez de primera instancia, porque tenemos 40 minutos nada más antes de dar inicio al periodo de preguntas y respuestas, y bueno, ustedes conocen, como podrán imaginarse, es imposible pues que yo mencione todo el cúmulo de decisiones que pueden nombrarse aquí. El hecho es que tiene que fundamentarse. Tenemos, por ejemplo, en el procedimiento ordinario lo que es la desestimación, cuando el Ministerio Público le solicita al juez de control que desestime una denuncia por cuanto, digamos, está prescrita la acción penal o no es punible. Tenemos el procedimiento establecido en el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual tiene unos efectos. Cuando el fiscal del Ministerio Público hace esa solicitud, el efecto es que si el juez considera que la acción está prescrita o no constituye delito, que no es punible, el efecto es que acuerda la desestimación y ordena la remisión de las actuaciones al Ministerio Público para que las archive. Eso está en el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero nosotros sabemos que en la práctica, aun cuando hay una oficina de descongestionamiento en el Ministerio Público, donde van estos tipos de casos para desestimación, en la mayoría de los casos el Ministerio Público directamente lo que hace es solicitar el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque tanto la prescripción de la acción penal como el hecho de que no es punible son susceptibles de que se dicte el sobreseimiento. Entonces, fíjense ustedes la vuelta que da esto. En caso de que lleguen a ustedes una desestimación, el juez de la causa la considera con lugar y la remite nuevamente al Ministerio Público. Esto es una centrífuga prácticamente. Lo que pasa es que son dos decisiones distintas, son dos procedimientos disímiles. En el procedimiento, cuando se desestima la denuncia, bueno, si el juez la acepta, bueno, vuelve al Ministerio Público para su archivo, porque así está establecido en la ley, según los artículos que les señalé. Pero posteriormente el interesado seguramente va a acudir al Ministerio Público con los fines de solicitar el sobreseimiento de su causa, porque está interesado en ello, ¿ok? Entonces, por eso digo que la mayoría de los casos, los jueces a solicitud del Ministerio Público dictan el sobreseimiento. Y esto lo digo porque este tipo de decisiones, específicamente el sobreseimiento de la causa, es un fallo porque pone fin a la instancia y pone fin también al objeto del proceso.
Y como todo fallo, tiene que estar debidamente fundamentado. Digo esto porque muchas veces se han visto que se trabaja con especies de formatos, y simple y llanamente ya para completar, digamos, un determinado trabajo, se hace, pero hay que observarlo, hay que leer caso por caso, porque recuerde que todos los casos no son iguales. Entonces después se presentan situaciones que cuando se van a revisar determinados expedientes, algunos delicados, porque todos los casos son importantes para el Poder Judicial y así lo entiendo, pero hay unos asuntos más complejos que otros y hay asuntos emblemáticos, hay asuntos, digamos, más complejos que requieren una mayor revisión. Entonces, como decisión al fin, tiene que fundamentarse, pues, de una manera exhaustiva, porque acuérdense que esto tiene que cumplir con lo que es el principio de seguridad jurídica, ¿okay? O colabora, coadyuva con el principio de seguridad jurídica. Tenemos otros casos en el procedimiento ordinario, cuando hablamos de la devolución de objetos. Por lo general estas decisiones que se toman cuando se solicitan las entregas de ciertos bienes incautados, después de cumplir con todas las exigencias del artículo 293 y 294, incluso el 607 del Código de Procedimiento Civil, que establece la articulación probatoria en esas incidencias, el juez toma una decisión. Pero en muchos casos, la decisión del juez, cuando hace la entrega de los objetos, no constituye un fallo per se, porque no pone fin a la instancia, por lo general, ni resuelve el objeto material del delito, o del procedimiento, disculpen, porque por lo general, una vez que el juez se pronuncia y hace entrega una u otra de las partes solicitantes, las actuaciones son remitidas al Ministerio Público para que continúe con la investigación y emita un acto conclusivo. Entonces, este tipo de decisión es una decisión judicial, más no es un fallo porque no pone fin a la instancia ni resuelve finalmente, pues, el objeto del proceso. Tenemos también lo que son los plazos prudenciales, los propios sobreseimientos que ya acabamos de mencionar sobre su procedencia. Tenemos lo que son las decisiones propias que se dictan en la audiencia preliminar. No son fallos como tales, salvo la aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos. ¿Por qué? Porque ahí se va a producir una sentencia condenatoria. Ojo, y esto no es en todos los casos, porque puede ser que el imputado en la audiencia preliminar decida admitir los hechos por uno o varios delitos y no por todos, ¿ok? Entonces, se va a producir una sentencia condenatoria de manera anticipada por los delitos que él voluntariamente quiera asumir sus hechos. En este caso, tiene que producirse una sentencia condenatoria, y esa condenatoria es un fallo, definitivamente, porque ahí está poniendo fin a lo que es el objeto del proceso en lo que respecta a ese delito, y si es un solo delito o está admitiendo los hechos por todo delito, pone fin a la instancia, pues. Entonces, ahí tenemos la diferencia nosotros, donde podemos hablar de fallos y donde podemos hablar nosotros de sentencias o de autos, mejor dicho, que no sean considerados fallos, ¿ok? Repito, todo lo que se habló al principio, a los fines de establecer cuándo estamos en presencia de fallos o no, ya dijimos cuándo un fallo es considerado como tal, cuando pone fin a la instancia o resuelve el objeto del proceso. El otro tipo de decisiones, ya sean autos y sentencias, pueden contener fallos o puede ser que no. Ya hemos dado algunos ejemplos. Tenemos el más obvio, que es el recurso, el auto de mera sustanciación, que no requiere fundamentación alguna. Entonces eso no es un fallo, más es una decisión judicial. Bueno, continuando en este orden de ideas, por aquí tenemos las sentencias, pues, que se producen en la etapa de juicio, ¿okay? Ya salimos del procedimiento ordinario. Tenemos el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que el juez, en principio, debe publicar la sentencia el mismo día, y establece que
culminado lo que es el debate, el juez se retirará a elaborar la sentencia, ¿ok? También le da la potestad, este articulado, el 344 y siguiente, que es la etapa de juicio, de que el juez, dada la complejidad del asunto, difiera la redacción total de la sentencia y simplemente convoque a las partes para ese mismo día a los fines de imponerlos de los fundamentos de hecho y derecho de su decisión y dictar el dispositivo del fallo. ¿Ok? Esto se traduce que posteriormente el juez le nacen 10 días para publicar en extenso lo que es la sentencia, ¿ok? Y ahí vendría pues lo que viene a complementar lo que es la construcción del fallo en primera instancia. Primera parte, para la construcción del fallo, la operación mental, donde el juez está seguro, ¿ok?, de todas las circunstancias por las cuales obtuvo su convencimiento y que posteriormente, sin lugar a dudas, él va a poder plasmar tranquilamente en su decisión escrita. Ya la decisión escrita, pues también constituye, lógicamente, una construcción del fallo, en este caso de primera instancia, pero ya cada una de las condiciones están establecidas en la ley y son del manejo de todos ustedes. Continuando con los otros procedimientos especiales, yo voy a seleccionar algunos por el factor tiempo ya, y todavía quedan algunas cositas que acotar por acá de cierta importancia, que tenemos lo que son los procedimientos para el juzgamiento de los delitos menos graves, establecidos en el artículo 454 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí está, para redondear la idea aquí hay varias decisiones que el Tribunal Municipal puede dictar y que sean consideradas como fallos, específicamente lo que es el delito, el procedimiento que está establecido ahí, el procedimiento para la admisión de los hechos. Aquí observamos una peculiaridad, que observamos un procedimiento especial dentro de otro procedimiento especial, porque el procedimiento para la admisión de los hechos es un procedimiento especial, al igual que el procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves. Aquí en los jueces municipales tienen una fórmula o una forma muy particular de dictar sentencia, tienen unas reglas específicas, dependiendo si se otorgaron o no otorgaron, si se cumplieron o no se cumplieron, fórmulas alternativas a la prosecución del proceso durante la audiencia de imputación, y si se cumplieron estas o no, etcétera, si se cumplieron a la figura de los acuerdos reparatorios, etcétera, etcétera. Y bueno, eso está establecido pues en el artículo 362 y siguiente, pues dependiendo del caso en específico. Tenemos el otro procedimiento por aquí seleccionado, que es el procedimiento para la emisión de los hechos, el principal, pues, que está establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Y aquí sí yo quisiera hacer una reflexión en lo que respecta a este procedimiento, porque al principio, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, se estableció que para que un imputado pudiera admitir los hechos, únicamente tendría que versar sobre los hechos que estaban contenidos en la acusación fiscal. Entonces, aquí se generaron muchas circunstancias de que un juez, cuando estaba realizando la audiencia preliminar, de repente no estaba de acuerdo con la calificación jurídica que estaba contenida en la acusación, y el mismo como que pedía permiso o le pedía la opinión al Ministerio Público a ver si estaba de acuerdo con cambiar él mismo una calificación, o sea, el mismo fiscal. Le decía: fiscal, usted está de acuerdo con esta calificación después de esto y esto y esto, de haber escuchado las partes, no puede cambiar la calificación. Bueno, el código a su inicio generó pues la creación de ciertos criterios jurisprudenciales en donde se establecía que únicamente para admitir los hechos eran sobre la base de los hechos que estaban establecidos en la acusación fiscal. El Código Orgánico Procesal Penal actual y después de intermedias reformas ha establecido lo siguiente: el artículo 375 en su segunda parte establece
En estos casos, el juez o jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde 1/3 a la mitad de la pena que haya debido imponerse. Esta es la parte que quiero resaltar. Pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendida a todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta. Es decir, aquí el juez no necesita que el Ministerio Público esté de acuerdo o no, y con el debido respeto que merecen los compañeros del Ministerio Público. Pero el juez aquí puede graduar la calificación jurídica, pero tiene que hacerlo motivadamente. Es allí la importancia de la motivación de las decisiones. Si el juez motiva acertadamente, suficientemente, lógicamente, justificadamente, los motivos por los cuales gradúa o cambia o establece una calificación jurídica distinta, va a ser válido. No necesita la opinión favorable del Ministerio Público, no necesita que el Ministerio Público sea quien solicite o haga la solicitud correspondiente. Es decir, esto es algo que quiero traer a colación aquí porque se establecía a través de un vicio que venía en el tiempo, que era el Ministerio Público quien podía cambiar la calificación. No, para el procedimiento especial para admisión de los hechos está establecido en el artículo 375 que el juez motu propio puede cambiar la calificación jurídica, pero tiene que hacerlo de manera motivada, porque al fin y al cabo es un fallo, es una decisión que tiene que estar blindada, que tiene que estar fundada a los fines de no ser objeto de nulidad. Tenemos otro procedimiento especial, que es el procedimiento para los delitos de pendiente instancia de parte. Aquí va la atención dirigida directamente pues, a los tribunales de juicio. Ahí observamos nosotros dos figuras importantes a las que podemos hacer mención, que es la figura de cuando se presenta la acusación privada la primera vez y el juez de juicio la considera inadmisible. Bueno, ese es el pronunciamiento correspondiente. Inadmisible la acusación privada por los motivos que están establecidos en la ley. Esto, por supuesto, es objeto de apelación, pero esa inadmisibilidad no puede ser directa, olímpica, tiene que estar fundada. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia? Porque no es un auto de mero trámite. Puede estar cercenando el derecho de una persona al acceso a la justicia. Y tiene que decir por qué, tiene que fundamentar por qué. No es simplemente se declara inadmisible y ya, ¿no? También tenemos en este tipo de procedimiento lo que es la figura de la admisión de los hechos, ¿ok? Que está establecida en el artículo 405. Una persona en un procedimiento para trámite de los delitos dependientes de instancia privada, de parte, puede admitir los hechos, pues. Y se aplican las normas que ya acabamos de establecer ahorita en el artículo 375 igualmente. También observamos en este tipo de procedimientos la figura del desistimiento, cuando una persona desiste, cuando la persona, el acusador privado desiste. Recuerden que aquí estamos hablando de la figura de la acusación privada, no de la acusación particular propia. La acusación particular propia es la que se presenta en los delitos de acción pública. Aquí hablamos de acusación privada y el acusador privado al desistir, ¿qué va a decir el juez? Primero, lo que tiene que hacer el juez es declarar el desistimiento, y esa es una decisión que se emite a través de un auto, pero posteriormente a ese desistimiento ¿podría acaso decretarse el sobreseimiento? Es una pregunta importante. Yo considero que sí, y voy a explicar ahorita por qué. Pero fíjense que aquí estamos en presencia de dos tipos de decisiones casi que conjuntas. El juez, conforme al artículo 407, por inasistencia del acusador privado, etcétera, injustificada, etcétera, etcétera, según las causales establecidas en ese artículo 407, declara el desistimiento de la acusación privada en los delitos de instancia de parte. Pero ¿qué viene después? Puede venir el sobreseimiento de la causa. Y el sobreseimiento en esta causa no es un simple auto, ya es un fallo, porque va a poner fin a la instancia y va a poner fin al proceso. ¿Y por qué digo que sí puede proceder el sobreseimiento? Bueno, aquí tenemos que ubicarnos
en lo que es el artículo 49.3 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 300.3 del referido código. El artículo 49.3 establece las causas de extinción de la acción penal, en las cuales voy a leerlo momentáneamente para ubicarnos en el contexto. Segundo, por favor. El artículo 49.3 establece las causas de extinción de la acción penal, específicamente el 3, el desistimiento o abandono de la acusación privada en los delitos de instancia de parte agraviada. Es decir, no solamente se produce la desestimación, el desistimiento, sino también la extinción de la acción penal, y al producirse la extinción de la acción penal conforme al artículo 49.3 del Código Orgánico Procesal Penal, también procede la figura del sobreseimiento, establecida en el artículo 300.3 también del referido código, que establece el sobreseimiento procede cuando la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. Es decir, se decretó el desistimiento y también o conjuntamente la extinción de la acción penal conforme al artículo 49.3 y el sobreseimiento de la causa conforme al artículo 300.3 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, vemos cómo puede haber coexistencia de distintas decisiones. Unas pueden ser consideradas autos y otros pueden ser consideradas decisiones que son como fallos. Lo importante aquí, y vuelvo a recalcarlo, es que todos tienen que estar revestidos de la correspondiente justificación, que tienen que estar debidamente motivados a los fines de enervar cualquier posibilidad de nulidades. ¿Ok? Bueno, hay otros dos procedimientos especiales, pero que ya yo a grosso modo hice mención de ellos al inicio de esta exposición, que son los procedimientos para la aplicación de medidas de seguridad y el procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicio. Entonces, bueno, ya estoy viendo aquí que estoy montado sobre más de los 40 minutos. Pido disculpas a todos ustedes, pero es un tema bastante importante. Y he hecho todo lo posible por compactarlo pues en el tiempo, y bueno, en este momento voy a proceder a lo que son algunas recomendaciones que con mucho respeto le hago a todos ustedes, a los fines de que las tomen en cuenta y puedan entonces blindar las decisiones. Recuerden ustedes que no solamente fundamentar las decisiones dice mucho de lo que es el criterio del juez, dice mucho de lo que es la formación del juez y, por supuesto, de nuestro sistema de justicia penal. Pero también es por ustedes, porque hay decisiones, sentencias, fallos, llámelo como usted quiera, que marcan la vida profesional y personal del juez. Entonces, qué importante es, además de la seguridad jurídica que usted está ofreciendo, qué importante es que alguna vez en su vida, cuando usted se retire, cuando se jubile o siga siendo juez, y alguien le pregunte, ¿usted volvería a dictar esa decisión que tomó en aquella oportunidad? Y usted, sin lugar a duda e incontinenti, le diga absolutamente sí. Entonces, vean la importancia de poder, del deber de motivar debidamente las decisiones. ¿Ok? Otra cosa, la mayor oportunidad y el mejor medio que usted tiene para defenderse de lo decidido es precisamente lo que está allí en esa decisión. ¿Ok? Es precisamente lo que está allí. Recuerde que los jueces tienen responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria. Y a la hora de cualquier cosa, usted dice, allí está la sentencia. ¿Ok? Ahí está la decisión. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes lo importante de todo esto. Bueno, por supuesto, las decisiones tienen que impartirse en nombre siempre de la República Bolivariana de Venezuela.
bueno, no es importante nada más saber que hay que dar decisiones que sean bonitas, ¿no? Sino que sean ejecutadas. Pueden ser unas decisiones muy bonitas con las mejores intenciones, pero si son inejecutables, son ineficaces, ¿ok? Entonces tienen que dictarse sentencias y decisiones que puedan ejecutarse realmente, que no queden en el aire, ilusorias. La obligación de decidir, sabemos que todo esto que hemos hablado aquí tiene, aparte de la seguridad jurídica que hemos conversado, tiene la finalidad de no absolver la instancia. No podemos nosotros dejar una instancia en el aire. ¿Okay? Tenemos que resolver por las vías que están establecidas en la ley. Tenemos otras cuestiones aquí, la obligatoriedad de firmas. Ya estas son cuestiones, digamos, generales que todos ustedes manejan, yo estoy seguro de eso. Pero bueno, como es parte de esta charla, lo que hago es recalcarlas, con el debido respeto para todos. Establece un principio general que el procedimiento y notificación de las sentencias debe hacerse en acto público, ¿ok? O en audiencia pública, salvo las excepciones que están establecidas en la ley. Tenemos también que tomar en cuenta lo que son los plazos para decidir, entre otras reflexiones que tengo aquí. Lo que pasa es que ya estoy sobre la hora y yo estoy seguro que vamos a tener muchas otras oportunidades de conversar, pero voy a ir concluyendo, sí, ya con ciertas generalidades a tipo de reflexión. Se va a generar posteriormente el ciclo de preguntas y respuestas y bueno, espero estar a la altura de las respuestas que ustedes merecen. Pero bueno, no tenemos que olvidar también los estudios que hemos hecho nosotros sobre el contenido de lo que son las decisiones, cómo deben estar construidas las decisiones. Tenemos que respetar siempre lo que son la parte narrativa, la motiva, la dispositiva y bueno, cualquier otro tipo de clasificación que doctrinariamente se les ha venido dando pues a las decisiones. Eso se respeta. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema ahorita donde lo importante es que se respete lo que es la libertad de prueba, la libertad probatoria y también la manera en que el juez explique sin lugar a dudas cómo ha llegado a su convencimiento. Eso es lo importante allí. Lo demás es cuestión de técnica, es cuestión de estilo, de redacción, ¿ok? Fíjense, aquí hay unas reflexiones que yo he establecido acá. En principio, nuestras decisiones tienen que tener un norte. El primer norte que tienen que tener las decisiones de los jueces penales es cumplir con las finalidades del proceso, según lo establece pues el artículo 13 y 257 del Código Orgánico Procesal Penal. Recordemos que las finalidades del proceso son, primero que nada, la búsqueda de la verdad, la reparación del daño causado y lo que es la materialización del ius puniendi, es decir, la actividad punitiva del Estado, el castigo a los culpables. Pero no se trata de buscar un culpable o a cualquier culpable, sino al responsable, ¿ok? Entonces, aquí el juez tiene que ser muy perspicaz y esto lo digo porque se han presentado casos. Yo tuve la oportunidad de ventilar, creo que en 2 oportunidades, 2 procedimientos distintos de admisión de los hechos donde una persona quería asumir la responsabilidad por otro. Un caso de un gemelo y otro caso de un padre con un hijo. Y no se trata de buscar a un culpable, sino al responsable, ¿ok? Al verdadero responsable. Entonces, las decisiones de los jueces penales tienen que estar orientadas hacia lo que son las finalidades del proceso, primero que nada. Las decisiones judiciales tienen que ser instrumentos pedagógicos, deben estar bien escritas, tienen que tener una finalidad pedagógica jurídica, una finalidad pedagógica social, tiene que tener un valor comunicativo, porque recuerden ustedes que nada más y nada menos van a contener un registro de hechos y circunstancias que quedaron anclados en el pasado, ¿ok?
Y entonces tiene que servir definitivamente como un factor, digamos, educativo, un factor informativo, porque lamentablemente, y eso lo vemos hoy en día, que a pesar de que hay hechos que han ocurrido en nuestra nación, que son considerados como hechos públicos, notorios, incluso comunicacionales, hay personas que todavía no quieren ver, no quieren aceptar algunas situaciones que ocurrieron de una manera y que se les trata de dar otro matiz y que se les trata de dar otra connotación. Para eso son importantes las decisiones bien fundadas. Entonces, nosotros en nuestras decisiones, o los jueces en sus decisiones, tienen que procurar que sean lo más pedagógicas posible. Incluso, son muchas cosas que podemos aconsejar aquí, no solamente que tengan un lenguaje bonito, sino que se entienda, porque el lenguaje jurídico no todas las personas lo entienden. A veces establecemos frases de latín, etcétera, y dice, bueno, qué culto es este juez, ¿cómo sabe? Pero recuérdense que el idioma nuestro es el castellano, y uno de los consejos que pueden ir allí es que cuando usted cite una frase en latín, también lea el significado, pues, en nuestro idioma. ¿Okay? Estos detalles son importantes, muy importantes. Tenemos por aquí lo que no podemos dejar nunca de un lado, pero de esto ustedes conocen más que yo, y bueno, sería otra oportunidad para hablar sobre lo que son los razonamientos probatorios, la relevancia, pertinencia y idoneidad de las pruebas, y eso no podemos dejarlo aparte. Un consejo bastante importante que les doy es que sean un poco escépticos, porque en muchos casos el juez considera que ya desarrolla un sexto sentido, y desde el inicio, de que le presenta el caso, él ya sabe hacia dónde va. No, traten de ser escépticos, de no creer en todo, esperen, reciban todas las pruebas, todos los elementos, culminen las audiencias, porque puede ser que al inicio usted tenga como un ser social que es, ¿okay? Como ser humano que es, como ser falible que es, porque todos lo somos, que cometemos errores, somos seres humanos. Usted considere que una situación es de una u otra manera, pero después a la mitad del juicio considera otra cosa y al final termina considerando otra cosa. Entonces, eso es una actividad que va a relacionar directamente lo que es la construcción del fallo, pero tiene que respetarse, pues también hay que respetar la opinión de los demás, de las otras partes, hay que escuchar las partes, hay que revisar los elementos, las pruebas, ¿ok? Entonces ser un poco escépticos hasta que tengamos todos los elementos a la disposición y podamos entonces formarnos un criterio definitivo para obtener nuestro convencimiento. Bien, yo decía hace un momento que todo lo creado ha sido pensado, lo ratifico, comulgo mucho con ese pensamiento. A veces es arduo la labor del juez, los felicito a todos ustedes, ya que a veces hay que pensar rápido, pero hay que pensar bien, ¿ok? Entonces, es una actividad que no cualquier persona puede desarrollar, solamente los jueces que se preocupan por sus estudios, porque sus experiencias los vayan llevando cada vez al perfeccionamiento de sus labores, y eso lo da también pues el tiempo. Voy a culminar aquí estableciendo que los jueces también tienen que ser muy cuidadosos con lo que respecta a lo que es la congruencia entre la sentencia y la acusación. Cuando vayan a decidir, deben incluir todos los pronunciamientos conexos que están relacionados a la sentencia, las libertades, o la detención, dependiendo si es procedente o no. Por ejemplo, cuando concluye un juicio y la pena es superior a los 5 años,
hay que estar pendiente de todos esos pronunciamientos. La restitución de los objetos, cuando se declara la nulidad de un documento, hay que ordenar su inscripción y su nota marginal correspondiente, el pronunciamiento de las costas, las penas accesorias, etcétera, etcétera, etcétera. Los jueces no pueden dictar entonces algunas decisiones y bueno, hacerlo de manera incompleta, después dictamos otra y otra y otra. No, acuérdense ustedes que hay un carácter de que no se pueden modificar las decisiones judiciales, más cuando esas modificaciones vayan a cambiar la esencia de la misma. Entonces, el juez no puede modificar su propia decisión, salvo algunas excepciones que están establecidas en la ley. Yo recomiendo, fíjense ustedes, aparte de leer, que por supuesto todos nosotros lo hacemos, pero también escribir es importante. Aun cuando dictemos, de vez en cuando, traten de sentarse, pues, escribir a mano, escribir en su computadora, llevar un registro de los asuntos que usted lleva, hacer las anotaciones más importantes, de esas que nos vienen en ciertos momentos del día, de nuestro trabajo, anotarlas, porque estamos de verdad a veces rodeados de tanta actividad que cuando vamos a decidir, bueno, no hicimos uso pues de esas notas y que nos van a hacer falta, en definitiva, a la hora de sentenciar. También es importante, estimados colegas, bueno, disculpen, yo todavía me siento juez, pero soy un juez jubilado, pero con el debido respeto, ciudadanos jueces y juezas de nuestra República. Es importante mantener lo que son las tertulias jurídicas, más que todo entre ustedes como jueces. A veces nos embotamos por tanto trabajo, por tantas cuestiones que nos rodean, hasta cuestiones personales, y tenemos la solución de los casos, de los asuntos que se nos han sometido allí enfrente, en nuestras manos, y simplemente, bueno, por estos tipos de factores, el cansancio, el agotamiento, etcétera, entonces no damos con la solución. Entonces es importante la tertulia, conversar con otros compañeros jueces, reunirse de vez en cuando, hablar sobre los asuntos que se tienen, para que ustedes vean que la solución aparece, ¿ok? Ahí se habló hace un tiempo de un proyecto sobre lo que era la figura del juez escuela. Eso es algo que ojalá se retome en alguna vez, que se designe a los jueces que tengan mayor experiencia, que tengan poco mayor capacitación, para que sostengan estas tertulias jurídicas con sus compañeros jueces en los circuitos judiciales penales, porque todo es una enseñanza, todos aprendemos de alguien. Entonces esto es algo que es aconsejable, y bueno, como va a quedar aquí establecido, grabado, espero que sea tomado en cuenta en su oportunidad, porque son actividades que indudablemente van en pro de lo que es la educación de los jueces, la formación de los jueces y los funcionarios judiciales. Recomendaciones que parece que mentira, que sean innecesarias, pero hay que abrir la ley, el código. A veces tenemos la solución allí, a veces no, la solución está allí, en la mayoría de los casos. Abrir el código, leerlo, interpretarlo, internalizarlo, ¿ok? También, por supuesto, tienen que estar pendientes de los avances jurisprudenciales de nuestra sala de casación penal, de la sala constitucional, ¿ok? Y de otras salas también, porque también hay asuntos que interesan a la jurisdicción penal que se deciden en otras salas. Yo considero que los jueces incluso tienen que ser lo más garantistas posible cuando estén administrando justicia y cuando plasmen sus decisiones. Por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención de lo que es el artículo 436. El recurso de revocación procederá solamente contra los autos de mera sustanciación. Repito, solamente contra los autos de mera sustanciación, a fin de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda. ¿Ok? Durante las audiencias solo será admisible el recurso de revocación
el cual se resuelve de inmediato sin suspenderla. Es decir, aquí dice que el recurso de revocación procede solamente contra los autos de mera sustanciación, es decir, los autos que no merecen fundamentación alguna, ¿ok? Son autos de mero trámite. Ojo, yo he observado muchos casos en que el juez dice, bueno, no se declara inadmisible el recurso de revocación porque se está dictando un auto fundado, como es la privativa de libertad o es el auto de apertura a juicio. En consecuencia no se admite el recurso de revocación porque esto no es un auto de mera sustanciación. Pero si nosotros nos vamos, digamos, revisando un poquito aquí, el Código Orgánico Procesal Penal establece que, ya le voy a decir, el 150 y... Ya estamos concluyendo. Ok, el mismo artículo 157 dice: las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o autos fundados bajo pena nueva, salvo los autos de mera sustanciación. Es decir, todas las sentencias y autos deben ser fundadas. Entonces, ¿por qué establece este artículo 157 que el artículo 436 que leímos anteriormente, que a menos que proceda recurso de revisión, si los autos de mera sustanciación entonces no son fundados o no requieren una mayor fundamentación? Porque entonces razón el artículo 436 nos establece, salvo que sea procedente el recurso de mera sustanciación o contra el auto de mera sustanciación. Bueno, esas son reflexiones que traigo aquí para dejarles saber finalmente que mientras más garantista sea usted como juez, es mejor. Mientras más garantista o más garantías se demuestren en lo que son las construcciones del fallo, es mejor. Aun cuando usted se le imponga o se le presente un recurso de revocación, es una sugerencia muy humilde, en una audiencia, y usted pueda irse por la tangente y decir que el auto que está dictando es fundado y no es mera sustanciación y por eso no procede el recurso de revocación, en pocas palabras, yo considero y aconsejo que lo resuelva, entre a resolverlo. Si quiere hacer esa observación, aun cuando el auto que se está dictando es fundado y no es mera sustanciación, lo cual haría inadmisible el recurso de revocación, este tribunal entra a examinar nuevamente la cuestión y bueno, tomará usted la decisión que tenga que tomar, pero atienda nada más, no atienda nada más a ese tecnicismo. Recuérdese que tenemos el artículo 51 constitucional que establece lo que es el derecho a petición ante un funcionario público, y la Constitución está por encima del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces usted le están haciendo una petición al finalizar esa audiencia, entonces resuélvalo y sea un juez más garantista, o el juez más garantista posible. De esa manera usted está garantizando la tutela judicial efectiva y está blindando definitivamente su decisión. Bueno, estimados jueces y juezas de la República, agradecido por este espacio, este tiempo que se me ha suministrado para poder dirigirme a todos ustedes, aportar un pequeño grano de arena, con mucho respeto para todos ustedes, respetando siempre todas las decisiones que ustedes a bien tengan dictar. Quedarán muchas oportunidades. Yo me pongo a la disposición de la Escuela Nacional de la Magistratura, a la cual agradezco nuevamente pues su invitación. Finalmente, bueno, quisiera concederle el pase nuevamente a nuestro moderador. Estoy atento a las mismas. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, doctor Alfredo, por su ponencia en el día de hoy, la cual ha sido muy nutritiva jurídicamente para todas nuestras juezas y jueces en todos los circuitos penales, en todo el país. Como siempre, estuvieron muy atentos a su exposición
Y ya para finalizar esta videoconferencia, quisiéramos que usted nos dé sus palabras finales para todos los participantes en esta videoconferencia, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Agradecido al magistrado Michael Moreno, al magistrado Guillermo Blanco, a todo el equipo que conforma la Escuela Nacional de la Magistratura de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, con muchas atenciones y agradecimientos al doctor Peter Carrión por su apoyo, sus consejos y su asistencia pues durante este evento, y mis saludos, mis respetos cordiales de estima, de consideración a todos los jueces y juezas de nuestras distintas regiones, y esperando les sirva de alguna manera pues este conversatorio que hemos mantenido el día de hoy, y no me queda otra que quedar a la disposición de la Escuela Nacional de la Magistratura y de todos ustedes, estimados jueces, a través del correo electrónico que ha sido mostrado pues al inicio de esta conferencia. Deseo de todo corazón que podamos estar en sintonía. Yo siempre estaré presto a todo lo que es la parte académica, especialmente cuando ésta contribuya a aportar, así sea un grano de arena, a nuestra justicia y a nuestro Poder Judicial, del cual me considero que formo parte íntegramente, aún de corazón. Vaya hacia todos ustedes un fuerte y cordial abrazo y reciba la bendición del Todopoderoso. Será hasta una próxima oportunidad, si así Él lo permite, y mucho éxito para todos ustedes. Muchas gracias. No, de ninguna manera, doctor. Gracias a usted, doctor, por sus palabras y por su exposición el día de hoy. En todo momento en la presentación, bueno, estuvo también, como saben, presente el correo del doctor Alfredo, para que usted pueda formular sus preguntas, toda pregunta, cualquier comentario que desee hacerle al doctor Alfredo, pueden realizarlas a través de ese correo electrónico, que se lo repetimos nuevamente, que es alfredogbatista@gmail.com, así como lo vemos en la imagen, para que puedan formular sus preguntas y él con mucho gusto les va a responder todas sus inquietudes, preguntas, y también comentar con ustedes cualquier interrogante que surja ya de haber finalizado esta videoconferencia. Ya bueno, también los invitamos para que usted pueda seguir, como siempre, nuestras redes sociales, que las cuales están allí, como la ven en la imagen, en Twitter, @ENM_RBB. Vienen siendo las iniciales, como ya sabemos, de Escuela Nacional Magistratura, República Bolivariana Venezuela. @ENM_RBB. En Instagram nos pueden seguir también por ENM Venezuela. ENM Venezuela. En Facebook estamos como Escuela Nacional de la Magistratura y también como Cooperación Técnica, ENM Cooperación Técnica. Tenemos 2 cuentas en YouTube también, para que usted pueda ver nuevamente esta videoconferencia y las anteriores a través del canal Revista Magistra, donde allí están contenidas y archivadas, registradas, todas las videoconferencias que hemos realizado hasta el momento, en toda nuestra programación. También tenemos el canal en YouTube Escuela Nacional de la Magistratura, que con mucho gusto usted puede incluirse allí y puede observar y seguirnos, ser un suscriptor más, para que pueda disfrutar de todas esas videoconferencias ya pasadas. A su vez, ya pues finalizando, les deseamos una feliz Navidad
y un próspero año nuevo 2022. A todo el sistema de justicia, servidores, servidoras y servidores del sistema de justicia, que el año que viene sea mucho mejor que este, y lo va a hacer con el favor del Dios Padre Todopoderoso. Así que feliz Navidad, un próspero año nuevo 2022. Entonces, en nombre del doctor Michael José Moreno Pérez, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia y también presidente de la Sala de Casación Penal, el magistrado Guillermo Blanco Vázquez, magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y también director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, el licenciado Domingo Medina Gutiérrez, director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura, y este servidor Peter Carrión, de la Dirección de Cooperación Técnica y Proyectos Especiales de la Escuela Nacional de la Magistratura. Y hasta el año que viene. Saludos. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.